Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con la clase de Excel. Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración que Excel es un programa que me permite a mí realizar cálculos matemáticos. Por eso se llama planilla de cálculo. Entonces, yo puedo realizar operaciones matemáticas a través de este programa, así como PowerPoint nos permitía realizar presentaciones, Excel nos permite realizar eh, planillas de cálculo. Lo mismo con Word, que es un documento que permite la edición de texto, ¿cierto? Un programa de texto. Excel nos permite hacer cálculos matemáticos. Entonces, lo primero que vamos a verificar cuando nosotros abrimos un nuevo libro de Excel es que la barra de trabajo, ¿cierto? Inicio, insertar, son muy similares tanto en PowerPoint como en Word como en Excel. Tenemos la barra de portapapeles que la vamos a ir viendo en detalle a medida que vayamos trabajando. Tenemos la fuente que podemos modificar el tipo de letra, el tamaño, el color, si es en negrita, en cursiva, subrayado. La orientación del texto, pero esto va a ser dentro de la casilla. Excel funciona a través de casillas. Estas casillas tienen una identificación que es alfanumérica, que es la que ustedes pueden ver acá. Tiene columnas, las columnas son las que van hacia abajo, que están identificadas por letras. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, sobre la letra A, me marca por completo la columna A. Y hacia el lado van a estar identificadas por números. Si yo hago clic en el botón 1 y ustedes se fijan, aparece una flecha negra, me selecciona todas las columnas de la fila 1. Del mismo modo, si presiono la letra A, me selecciona todas las filas de la columna A. Entonces, un momento por favor, muchachos. Ahora sí. Entonces, cada casilla va a tener una identificación alfanumérica, ¿cierto? Y si yo me quiero dirigir hacia la izquierda, voy a ver, ¿cierto?, que va a llegar hasta la Z y posteriormente comienza con doble A, B, A, C. Y así va a ir, ¿cierto?, identificándose hasta la XFD. Y hacia abajo nosotros podemos ver acá, Excel permite 1.048.576 casillas. Y aquí nosotros vemos la identificación de cada una de las casillas, o por lo menos de la casilla donde nosotros vamos a estar ubicados. Nosotros vamos a estar donde se marque el cuadro verde, ¿cierto? Si yo hago un poco de zoom, ahí sí. Esto es lo que me marca en qué casilla estoy. Entonces, si yo presiono, por ejemplo, yo busco la casilla A1, me dirige a la casilla A1. Entonces, dentro de nuestra casilla, eh, nosotros podemos escribir todo el texto que ustedes quieran. Vamos a aprovechar que tenemos el zoom y, como yo les mencionaba anteriormente, si yo hago clic en la letra, me marca toda la columna. Pero si yo me posiciono entre medio de las letras, ¿cierto? Entre la A y la B, me va a aparecer una barra con dos flechas apuntando una hacia cada lado. Si yo hago clic y sin soltar el clic muevo esta, esta flecha, yo amplío el límite, ¿cierto? O el tamaño de la casilla en la que me encuentro ubicado. Del mismo modo, si me posiciono entre los números 1 y 2 y haciendo clic arrastro hacia abajo, puedo aumentar el alto de la casilla. Por lo tanto, los tamaños de las casillas son modificables de acuerdo al texto que yo desee ingresar. Vamos a ingresar un texto cualquiera, ¿cierto? Que eso será un texto largo.
Y lo que esté escrito en A1 me va a aparecer aquí en la barra, que esta la vamos a llamar la barra de funciones. Es lo que yo tengo escrito en la casilla. De ahí vamos a ver por qué es tan importante revisarlo, porque después yo voy a tener un número, pero ese número va a llegar por una función. Entonces aquí yo voy a tener escrita la función y aquí vamos a tener el resultado. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos un texto que excede, ¿cierto?, los límites de la casilla. Por lo tanto, yo puedo ajustar, como vimos anteriormente, hacia el tamaño de la casilla, hacia el tamaño que yo necesito. Si yo necesito ajustarlo automáticamente, yo presiono el doble clic y se ajusta a lo que yo necesito al tamaño de la casilla. Se ajusta tanto el alto como el ancho. Si yo deseo eliminar una columna o una fila, voy a hacer clic sobre el número de fila o la letra de la columna y con el botón secundario le voy a dar clic a eliminar y toda la información va a desaparecer. Toda la información de la columna. ¿Qué significa esto? Que si yo voy colocando más información hacia abajo, ¿cierto? Yo voy a tener mayores datos y yo lo elimino, se va a eliminar toda la información. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, vamos a revisar cuáles son las funciones más básicas en Excel. Nosotros dijimos que nos permite realizar funciones y cada una de las celdas yo puedo ingresar la información que yo desee. No hay un límite en cuanto al texto que yo puedo ingresar en una casilla y vamos a ir viendo cómo ir relacionando la información de una casilla con la otra. Entonces, yo voy a digitar 6 números al azar. Tengo 42, 58, 15, 26, 78 y 36. Y nosotros vamos a colocar dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5 y dato 6. Vamos a tener ciertos 6 datos con los cuales nosotros vamos a comenzar nuestro trabajo. Entonces, vamos a comenzar primero con las 4 operaciones más básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, disculpe. Entonces, vamos a sumar primero los datos, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir. Entonces, cuando uno quiere insertar un texto, por ejemplo, 1 más 2, esto es un texto que dice 1 más 2. Excel lo reconoce como un carácter, un símbolo y un carácter. Sin embargo, si yo quiero que Excel me sume estos dos valores, yo debo colocar un es igual. El es igual en el Excel es lo que le va a indicar a Excel que yo necesito que realice una opción, una función que va a ser de acuerdo a lo que va a estar escrito, que en este caso va a ser 1 más 2, y Excel automáticamente entiende que es igual, tiene que realizar esa función. Entonces,
es igual 1 más 2 y me da, ¿cierto? 3. De modo que arriba escribimos 1 más 2 sin el es igual y solo me escribió el texto 1 más 2. Entonces, si ya sabemos que Excel puede realizar una suma, yo le voy a indicar cuáles son los datos que tiene que sumar. Entonces, yo puedo hacer dos opciones. Puedo sumar 42 más 58 más 15 más 26 más 78 más 56. Y me va a dar la suma de 275. Pero si yo cambio un número aquí, el 58 por ejemplo, yo lo dejo en 65. Te voy a tener que venir acá, entrar a la fórmula, cambiar el 58, ¿cierto? Por el 65 y me va a dar 282. Pero veamos que otras opciones nos permite Excel para poder realizar esto. Si nosotros presionamos esta flecha que tiene una curva, ¿cierto? Al lado del botón de guardar, va deshaciendo las últimas acciones que yo voy realizando. Entonces, tenemos la primera manera de sumar, que es ingresar manualmente los datos que se encuentran en nuestra planilla. Lo siguiente que vamos a intentar va a ser utilizar la función de suma que viene por defecto en Excel. Entonces, yo voy a colocar es igual suma y le voy a decir cuáles son los valores que debe sumar. Y dice, fíjense, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo para hacer la función suma debo indicar primero, bueno, abrir el paréntesis e indicar el número 1. ¿Cuál es el número 1? 42. Yo puedo escribir 42, ¿cierto? O lo que puedo realizar es seleccionar la casilla donde se encuentra el 42. Y si ustedes se fijan, yo hice clic y me aparece automáticamente C3, que es la casilla donde se encuentra ubicado el 42. Tengo el número 1. Me dice que debo separar por el punto y coma. Indico el número 2 y si ustedes se fijan, para indicar que son diferentes, aparece de diferente color. Para insertar el número 3, punto y coma. Y colocamos el dato del número 3. Punto y coma. Número 4. Punto y coma. Número 5. Esperen, un momento. Punto y coma. Número 5. Punto y coma. Número 6. ¿Cierto? Y cerramos el paréntesis y damos a la tecla Enter. Y fíjense lo que me aparece aquí. Me parece que la suma de C3, D3, F3, C3, D3, F3, G3 y H3 es 255. Pero aquí yo coloqué 265. Es porque al final el valor no coincide. Por lo tanto, si lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que uno de los datos que nosotros ingresemos esté erróneo. Al utilizarlo a través de la función suma, va a reconocer automáticamente el valor. Y si yo modifico un valor, ahora por ejemplo, el 68, yo lo cambio a 65, cambia el valor a 262. Voy a corregir este para que me dé igual. Ahí sí. Los valores van a ir cambiando automáticamente. ¿Por qué? Porque yo le digo que tome en consideración el valor que se encuentra ubicado en la celda, no el valor de manera unitaria, como si sucede aquí arriba. Entonces, tenemos el término a término, ¿cierto? Que esta opción no la vamos a utilizar, por lo tanto, vamos a marcar la casilla de color rojo. Esta opción me permite a mí poder cambiar el color de una casilla. Y esta opción de aquí me permite a mí cambiar la letra dentro
de la casilla. Pero si ustedes se fijan, solo se cambia en esta casilla y no en las demás. Entonces, esta opción la colocamos en rojo y esta opción la vamos a colocar en amarillo. ¿Por qué? Porque existe una tercera opción de que para yo realizar la suma, y esta es con la función suma, pero abro paréntesis, siempre esta va a ser la estructura de cualquier función en Excel. El símbolo es igual, la función que yo deseo realizar, que en este caso es suma, pero después vamos a ver que tenemos muchas funciones matemáticas para poder ingresar aquí y abrir el paréntesis para indicarle qué es lo que yo deseo realizar con la función. Entonces, es igual suma y igual que arriba, número 1, número 2, número 3. Pero ahora fíjense, yo voy a seleccionar el número 1, me va a aparecer C3 y ahora yo voy a colocar dos puntos. Y voy a seleccionar el H36. Fíjense lo que pasa. Y voy a cerrar paréntesis. Ahora me selecciona completo y en un solo color todas las casillas. ¿Por qué? Porque yo al colocar el dos puntos aquí y no el punto y coma, le digo a Excel que considere el rango que hay entre esta celda y esta celda, que serían todas las que están acá. Y si yo coloco Enter, fíjense que el resultado es el mismo. Si yo cambio algún valor, el resultado sigue siendo el mismo. Pero aquí está sumada término a término y aquí está sumada por rango. Aunque esta también puede ir en verde dependiendo de si los datos que nosotros tenemos que sumar se encuentra uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Me explico, por ejemplo, si yo tuviese el 42 acá, el 65 acá, el 54, el 26 y el 36, ¿cierto? Es igual, la única manera que yo pueda sumar estos valores es ir colocando término a término y separándolos por un punto y una coma. Y me parece que me falta un valor, 54, 26, 78. Entonces me da lo mismo, menos 78. Borramos acá, borramos acá. Entonces, ambas maneras de sumar están bien utilizadas, siempre y cuando va a depender del orden que nosotros tengamos nuestros datos. Para la resta, la única manera de realizar es término a término. Pero no de esta manera. Yo le voy a indicar que reste las celdas asociadas. Entonces, vamos a aplicarlo con la suma. Es igual. Si yo en vez de colocar el 42, voy colocando las celdas una a una, ¿cierto? Y al final colocamos la tecla Enter, fíjense, igual me da 301, igual si yo cambio algún valor se actualiza automáticamente, pero es término a término. Entonces, pero no hay una función de por medio, a eso me refiero. No tiene como esta estructura de es igual la función, abre paréntesis, sino que directamente va sumando los datos, lo cual está bien igual. Se consigue el resultado deseado. ¿Cuál era? Se me perdió el pelo. Esa. Ahí sí. Para la resta, la única manera que nosotros tenemos de realizar estas cuatro operaciones matemáticas es de esta manera, término a término. Y cada vez que nosotros realicemos alguna operación término a término, debemos realizarla
con la casilla donde se encuentra la información, más no con la información directamente propiamente tal, sino que con la casilla donde se encuentra. Entonces, para hacer una resta, yo voy a colocar es igual, voy a seleccionar un dato, menos, y voy a seleccionar el otro dato. Enter. Menos 13. Seleccioné 65 menos 78, menos 13, ¿cierto? Para la multiplicación es exactamente lo mismo. Es igual un término multiplicado por otro término. En este caso la multiplicación es representada por el asterisco. Me aparece la multiplicación de ambos términos. Y para la división selecciono un término. El dividido va a ser el slash, el otro término. Y mire, coincidió, dio justo 3, pero si yo cambio a 25 me cambia el valor y me cambia todos los valores. ¿Por qué? Porque estas funciones están asociadas a la información de la casilla, no a los datos unitarios que aparecen en la casilla, sino que a la información que yo le coloque. Fíjense que van cambiando todos los datos, se van actualizando, todas las funciones a las cuales están asociadas lo que nosotros hicimos, se van a ir actualizando. Entonces, si yo actualizo, por ejemplo, me va a ir actualizando la información por F3. Entonces, otra opción que a mí me permite Excel son los términos mínimo y máximo. Yo voy a establecer cuáles son los términos mínimo y máximo para estos valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar es igual, vamos a escribir min de mínimo, vamos, y si ustedes se fijan me aparece una descripción en la pantalla de la función. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto, en este caso a qué se refiere, que solo va a considerar los valores numéricos. Entonces, colocamos mínimo, abrimos paréntesis, le indicamos el rango, y si ustedes se fijan, cuando yo coloco el rango, automáticamente aparece C3, dos puntos, H3, Enter. Nosotros podemos escribir en la casilla o podemos escribir en la barra de funciones, porque la barra esta me va a estar identificada en esta parte. Entonces, si yo cambio de casilla, esta barra de funciones es de esta casilla. Aquí va a estar la función de esta casilla. Si yo me posiciono, aquí va a estar el texto. Yo escribí en 69. Esto era lo que yo les quería decir, pero si yo me posiciono en suma, aquí me va a dar 324, que era lo que yo le indicaba al inicio de la clase, pero aquí me va a indicar qué es lo que yo estoy haciendo, no el valor que a mí me está dando como resultado. Entonces, siempre ojo ahí. Si ustedes se fijan, aquí tengo el valor, aquí tengo lo que yo estoy haciendo para llegar a ese valor. Aquí estoy restando estas casillas. Estoy multiplicando estas dos casillas. ¿Se entiende? Ahora, si yo hago doble clic sobre cualquier casilla, me va a aparecer la función y cada casilla va a representar un color diferente. Entonces, ahora vamos a utilizar la función máximo, ¿cierto? MAX devuelve el valor máximo de una lista. Seleccionamos el rango y cerramos paréntesis. Y me indica que es 98, fíjense, y que el mínimo es 25. Aquí yo tengo 25. Si yo en 25 escribo 114 y esta la cambio por 128, me cambia los valores mínimos
y máximo, y la división y la multiplicación. Y las sumas, todas las funciones que están asociadas a esta base de datos. Entonces, ¿qué otra opción me permite a mí Excel? El promedio. Cuando yo hablo de un promedio, me refiero a tomar todos estos valores y llevarlos a un solo valor. ¿Cómo realizo esto? Yo sumo y divido por la cantidad de términos que yo tengo. Entonces yo sumo 42. Bueno, acá tenemos la suma 516. Y esta suma nosotros debemos dividirla por la cantidad de valores que nosotros tenemos acá, que en este caso son 6. Entonces, vamos a realizar la división. Es igual de 516, la suma, ¿cierto? Fíjense que si yo elijo J5 me va a tomar el valor que está en el J5 y lo dividido por la cantidad de valores que son 6. Y me dicen que el promedio de todos estos valores es 86. Eso significa que si yo llevo todos estos valores a un solo valor, igual va a ser 86. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahora? Vamos a calcular ese 86, ¿cierto? Que es nuestro promedio que nosotros dividimos el 516 por la cantidad de términos. Ahora lo vamos a calcular a través de una función que es la función promedio. Promedio, abro paréntesis, elijo el rango y cerramos paréntesis. Enter. Y si ustedes se fijan, me da 86. Y si yo cambio un valor, se actualiza todos los datos, que es lo que yo estoy buscando. Modificar solo la base de datos y no las funciones constantemente. No tener que estar calculando todo, sino que solo calcular los valores, o sea, colocar los valores y que automáticamente se actualicen todos estos datos, ¿cierto? Esto los vamos a colocar en otro valor que va a ser celeste. Entonces, tenemos suma, resta, multiplicación, división, valor mínimo, valor máximo y promedio. Al estar vinculado Excel a través de celdas, nosotros podemos indicarle a través del símbolo desigual qué es lo que nosotros queremos realizar en la casilla. Si yo coloco la información es igual y otra casilla, me va a aparecer en D12 la información de P3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a aprender a traer datos, pero desde otras hojas. Las diapositivas de PowerPoint y las páginas de un informe en Excel son hojas de cálculo. Yo puedo agregar cuantas hojas yo quiera a una planilla y vamos a hacer un ejercicio que es calcular promedios. Entonces, vamos a colocar que aquí va a estar el listado de alumnos. Entonces vamos a colocar un listado. Este va a ser nombre del alumno. Va a tener un root, fecha de nacimiento, correo personal, correo corporativo, va a tener una carrera y va a estudiar en una jornada que puede ser diurno o vespertino. Entonces vamos a tener a Chuck Norris. Ya, disculpen alumnos, tuve un problema con la grabación. Estamos nuevamente. Y bueno, tenemos nombre de alumno, root, fecha de nacimiento, correo personal, corporativo, la carrera y la jornada.
Entonces hicimos una pequeña lista, ¿cierto? No le dimos ningún dato en particular porque no es eso lo que vamos a tomar en consideración. Entonces, nos vamos a ir a la hoja número 3 y si yo le hago doble clic donde dice directamente hoja 3 o con el botón secundario hago clic donde dice hoja 3, voy a poder cambiar el nombre y vamos a llamarla nota 1. Nos vamos a ir a hoja 4 y vamos a llamarla nota 2. La vamos a llamar nota 3 y la hoja 6 la vamos a llamar promedio. Entonces, una de las opciones, bueno, yo para poder comenzar a colocar las notas, ¿cierto? Es que yo tome esta lista de aquí y la copie. Botón puede ser. ¿Cómo podemos copiar? Yo selecciono y elijo aquí copiar. Me da la opción de copiar. Me dice además que el comando para copiar es control más C. Entonces yo puedo presionar control más C y si ustedes se fijan comienza una línea puntiaguda a moverse. Eso me indica que el contenido está en el portapapeles. Yo puedo copiar, ¿cierto? Irme donde dice vamos a copiar toda la nota 1 y pegar. Vamos a ajustar la, el ancho de la celda y me aparece, ¿cierto?, el listado de alumnos. Pero si aquí yo realizo alguna modificación, no se realiza acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a dejarlo vinculado de tal manera que si yo hago un cambio en la base de datos, se vea reflejado en las otras, en todas las listas, en verdad. Entonces, volvemos a nuestra hoja 1. Nosotros dijimos que si colocábamos es igual y el valor de una celda o hacíamos clic sobre la celda, me iba a arrojar la información que había en esa celda. Entonces, si yo aquí cambio, por ejemplo, algún texto, aquí me va a aparecer un texto. Si yo coloco un valor numérico, me va a aparecer un valor numérico. Me va a copiar lo que está en una celda en la otra. Entonces, eso es lo que vamos a realizar acá. Vamos a traer la información desde el listado. Entonces, es igual y sin hacer ningún clic. De hecho, mira, vamos a escribirlo directamente en la barra de funciones. Es igual. Me voy donde dice listado de alumnos. Va a aparecer listado de alumnos entre comillas con un símbolo de exclamación cerrando. Eso se coloca automáticamente. Lo que le dice a Excel es que va a ser que se vaya a la hoja de listado de alumnos y a la celda C4. Entonces, nuevamente, nota 1, vamos a escribir en la barra de funciones, es igual, vamos a ir al listado de alumnos y vamos a elegir la celda donde se ubica el primer alumno. O la celda donde dice nombre alumno, que es donde comienza la información. Enter. Y si ustedes se fijan, dice nombre alumno y la función es igual. Toma la información del listado de alumnos, la cuadrilla C3. Y si yo hago algún cambio, por ejemplo, paso a nombre de alumnos, voy a decir nombre alumnos. Se actualiza automáticamente. Nombre alumno, nombre alumno. Perfecto. Entonces, yo tendría que hacer lo mismo para la función siguiente. Es igual, ¿cierto? Dijimos que le vamos a escribir en la barra de funciones. Es igual listado de alumnos, pero ahora elijo el segundo, C4. Enter. Y me aparece, ¿cierto?, el listado del primer alumno. Fíjense lo que yo voy a hacer. En la cuadrilla de selección, a nosotros nos aparece en la esquina inferior derecha un punto verde. Fíjense, esto es una función especial de Excel. Si yo tomo, eh,
La cuadrilla exactamente desde ese punto me va a aparecer una cruz negra. Yo voy a hacer clic y fíjense, voy a arrastrar hacia abajo. Y se van a copiar los nombres de los de la lista que aparece acá. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fíjense que automáticamente va colocando C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 y así sucesivamente. Es porque yo tomé, y esto me sirve para ir corriendo la función. Copia la función, pero va agregando el orden correlativo. Entonces, lo vemos, fíjense, lo voy a hacer de nuevo, pero la voy a tomar desde nombre de alumno. Y va a ir, a medida que yo voy bajando filas, va a ir cambiando correlativamente el orden de las filas. Si yo me moviese hacia el lado, fíjense que me cambia el valor de la columna. Recuerden que las letras son las columnas y los números son las filas. Entonces, si yo voy hacia abajo, se mueve correlativamente la función en orden de las filas, pero si yo voy hacia el lado, se mueve en función de la letra de la columna. Entonces, como yo me quiero ir hacia abajo, ¿cierto? Muevo hacia abajo hasta donde termina la lista. Y aquí yo voy colocando las notas. Entonces, notas, ¿cierto? Completamente al azar. Ya tengo la nota 1. Me voy entonces donde dice nota 2 y hago exactamente lo mismo. Es igual, me voy, lo vamos a escribir acá, disculpen. Es igual, me voy a la hoja de listado de alumnos, elijo la primera que es donde dice nombre alumnos, enter y, bueno, ajustamos y muevo correlativamente hacia abajo. Volvemos a ajustar, notas y volvemos a colocar notas completamente de manera aleatoria. Y hacemos lo mismo en nota 3. Es igual, listado de alumnos, seleccionamos, ¿cierto?, la primera casilla, arrastramos hacia abajo la fórmula de manera correlativa, ajustamos y colocamos las notas. Perfecto. Y una vez que tenemos tanto los listados de alumnos como las notas colocadas, vamos a sacar los promedios. Entonces, es igual, repito el procedimiento nuevamente. Y promedio. Y nosotros dijimos que Excel podía realizar automáticamente esta función a través de la función promedio. Entonces, abrimos paréntesis y voy a elegir el número 1. Y el número 1 va a ser donde yo tenga nota 1. Entonces elijo la primera nota del primer alumno. Punto y coma. Me dice que ahora le indique el número 2. Me voy donde dice nota 2 y elijo la primera nota. Punto y coma. Ahora me dice que seleccione el número 3. Me voy a la nota 3. Elijo la primera nota. Cierro paréntesis y hago clic en la tecla Enter. Y si ustedes se fijan, me aparece el promedio de la nota 1, la nota 2 y la nota 3. ¿Y qué voy a hacer yo? Tomar la función y moverla hacia abajo en orden correlativo. Si ustedes se fijan, yo me fui preocupando de que quedaran los nombres en las mismas casillas. Entonces, de 4, nota 1 de 4, nota 2 de 4, nota 3 de 4. Si vamos a la siguiente, nota 1 de 5, nota 2 de 5, nota 3 de 5, de 6, de 6, de 6,
de 7, de 7, de 7 y de 8, de 8, de 8. Ahora, yo puedo redondear, aproximar. Entonces, redondear, abro paréntesis, le indico el número que quiero redondear, ¿cierto? Y le indico ahora el número de decimales. Como está escrito como entero, esto quiere decir 50 y no 5, 5,0, o en el segundo caso que es 51,6 y no 5,1, yo no lo voy a dejar con decimales, entonces le coloco 0. Si las notas estuviesen 5,1, 5,2, 3,6, 3,8, ahí yo coloco un decimal. Entonces, redondear y fíjense, como me quedó más arriba, yo voy a seleccionar, como selecciono el texto, con el clic y arrastrando sin soltar el clic, voy a cortar la información, control X, y la voy a pegar en la celda de abajo. Y voy a arrastrar la fórmula, y si ustedes se fijan, ahora me aparecen todos los promedios redondeados. Promedios redondeados. Y esa sería la información de la clase número 1.